Atal honetan azken aurrena, Andoni Garzia, Bizkaiako etxaldeko ejekutiboko kidea, horretaz gain, koajeko kidea, estatu mailako laborari eta beltzainen elkarteko koordinadora da, eta Via Campesignako Europako koordinadorako kidea ere bazara. Ahí ez nada, lehen sektoreko langiletaz arituko zea. Eskerrik asko, Edurne, eguerdi on, erderaz itxekingo dut. Desde el movimiento Echalde, por la soberanía alimentaria en Euskal Herria, desde el sindicato en Vizcaya de baserritarras, reivindicamos también un salario mínimo para los baserritarras, para las personas baserritarras, lo mismo que también como un complemento de ingresos a las personas baserritarras jubiladas. Lo vemos como un complemento de ingresos por la situación que en este momento tiene el sector agrario y como un cambio de fondo ante la situación que os vamos también a señalar seguidamente. No es nuevo para el sector agrario hablar de una renta mínima o una renta de ingresos, porque, por una parte, la política agraria comunitaria a partir de 1992, donde hay un cambio en esa política, se plantea las ayudas de la PAC, las ayudas de la política agraria, como unas ayudas para garantizar los ingresos de las personas agricultoras. Por otra parte, la propia política agraria, desde su comienzo, plantea como un objetivo muy claro, y es que las personas baserritarras tengamos un ingreso suficiente, un ingreso equiparado al conjunto de la población, con lo cual para nosotras y nosotros no es una cuestión nueva, sino que de alguna forma ya forma parte de algo que hemos estado conviviendo con ello. Otra cuestión es la situación y en ese sentido qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque a partir de 1992, donde comienza a haber las ayudas directas a la renta, sí es a cambio de la reducción de los precios y de acoplar los precios al mercado internacional. Por lo tanto, tenemos un reconocimiento de que tiene que haber unas ayudas para garantizar los ingresos a cambio de situar los precios a las personas baserritarras al contexto de la globalización, al contexto del mercado mundial. Claro, estas ayudas se dieron inicialmente según los tamaños de las explotaciones que había en 1992. Por una parte, en cuanto a superficie o tamaño en el número de animales. Inicialmente se dio así. Posteriormente, esto se desliga, se deja de dar en función de superficie productiva o de animales, pero esas ayudas que inicialmente se dan se desacoplan, se eliminan de ese componente productivo para darlo directamente a las hectáreas que cada baserritarra tenía. Y este es el sistema que tenemos en este momento. Las ayudas se dan por hectáreas, pero teniendo en cuenta aquello que se dio en 1992. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando hablamos de las ayudas estamos hablando de que prácticamente un 10% de perceptores de ayudas, que en muchos casos no son baserritarras, reciben el 60% de las ayudas. Y por otra parte, un 40% de las ayudas lo están recibiendo personas que ya no son personas agricultoras, que en principio pueden ser personas que están jubiladas. Esta discriminación y esta injusticia todavía ha sido mucho mayor en las mujeres
y en los jóvenes. En las mujeres baserritarras, sencillamente porque hay la base de territorio, las hectáreas a las cuales se están dando estos dineros, las mujeres baserritarras tienen menos hectáreas y, por otra parte, aquellos jóvenes que se van incorporando, también una de las grandes dificultades es acceder a la tierra y, por lo tanto, resulta que a la hora de recibir estas ayudas hay una discriminación y una injusticia que se permanece en el tiempo. Por otra parte, la situación de los precios, como os he comentado, a partir de 1992 se van adaptando los precios al mercado mundial. ¿Y qué ocurre con ello? Que las grandes industrias, las grandes operadoras, quien nos compra lo que vendemos, directamente utiliza las importaciones para presionar continuamente a la baja los precios que se reciben. Esto hace que la actual situación de ingresos o la actual situación de renta en el sector agrario, estamos hablando de que estamos en un 55% de la renta media de la población. Directamente la renta media de las personas agricultoras y ganaderas está situada en 13.697 euros y es un 55% de la renta media personal. Estos son datos del Gobierno vasco. En Nafarroa, estaríamos hablando de situaciones muy similares. Por otra parte, esto también reproduce una situación. En este momento, la edad del sector agrario, estamos hablando datos del Gobierno vasco, pero seguramente que cuando nos acercamos a Nafarroa estamos en una situación muy parecida. Un 31% de las personas baserritarras tiene más de 55 años y solamente un 5,3% tiene menos de 35 años. Claro, con esta situación, la necesidad de un salario mínimo interprofesional, de un salario mínimo para el sector agrario, se hace absolutamente necesario. Y lo planteamos como directamente un cambio de fondo, un cambio de raíz a la actual situación que estamos teniendo. Si hablamos de la necesidad muy clara de incorporar personas jóvenes a la agricultura, realmente la necesidad de este salario mínimo se hace absolutamente necesario. Una de las mayores dificultades que hay para la incorporación, además del acceso a la tierra, es contar con un ingreso suficiente, al menos los primeros años. Y, desde luego, cuando hablamos de un ingreso suficiente, no estamos hablando ni mucho menos de un salario, de un ingreso o un salario mínimo, que sería lo que en justicia tendría que suceder. Sencillamente estamos hablando hasta para poder vivir con lo justo, que hoy en día esto ni es posible, ¿no? Por lo tanto, si queremos abordar el relevo generacional, si queremos abordar que haya más personas jóvenes o más personas en la agricultura, necesariamente tenemos que hablar de este salario mínimo para el sector agrario. Pero a mayores, ¿no? Si nos planteamos el derecho a una alimentación sana para toda la población, y este es un objetivo que reivindicamos, que compartimos también con el movimiento social en Euskal Herria, es claro que si queremos abordar el derecho a una alimentación sana para toda la población, tenemos al menos dos factores. Uno, garantizar que haya un ingreso justo a las personas baserritarras, a quien está produciendo alimentos, pero al mismo tiempo
Necesitamos que haya un salario mínimo interprofesional para el conjunto de la población, porque es la forma de garantizar el acceso a una alimentación sana para toda la población y así cumplir el derecho a esa alimentación. Y con esto mismo realmente vemos que de esta manera es la forma que tendríamos de construir a mayores la reivindicación y el derecho a la soberanía alimentaria. Pensamos que es un planteamiento de fondo, es un planteamiento de cambio y es un planteamiento necesario si queremos hablar del futuro de la agricultura en manos de personas agricultoras y, desde luego, de ese derecho a una alimentación sana para toda la población. Eskerrik asko.